Listo. Bueno, entonces, continuando con lo de la clase pasada, quedó, bueno, pendiente esta parte de cómo podemos hacer entonces o cómo podemos empezar a hacer una web accesible, ¿no? Entonces, aquí pues digamos que hay varios parámetros que hemos revisado, pues, digamos a grandes rasgos, ¿cierto? Que pues yo creería que pues, son fáciles, ¿ciertos? De entender y pues digamos de verificar o de indicar cuál es el objetivo de ellos, ¿no? Entonces, pues básicamente, también pues digamos, dependiendo del contexto, dependiendo del tipo de aplicación, dependiendo también de las cuestiones propias de la accesibilidad del público al que nos dirijamos, pues digamos, esas soluciones o esas implementaciones, pues pueden ser pues más complicadas o pueden requerir un poco más de conocimiento, más de interacción con el cliente o más habilidades, digamos, ¿no? Pero digamos, lo que es importante resaltar en esta parte es que si ya se toma la decisión de, o bueno, se empieza a implementar estas políticas de accesibilidad, es recomendable y más efectivo también, ¿cierto? Empezar a implementar estas herramientas o estas valoraciones que nosotros hemos revisado hasta ahora y pues que entraremos a ampliar y que de hecho en la práctica también ya no miraremos, digamos, todo lo que tiene que ser con la accesibilidad de los proyectos y de las aplicaciones web, ¿sí? De manera que, pues, digamos, ya una vez se tenga una página o ya se haya avanzado bastante en el proyecto, pues no se tenga que regresar nuevamente e incluso tener que rehacer varias partes del proyecto, varios módulos, ¿cierto? Entonces, de una vez, desde el principio, tener claro todas las condiciones y todas las políticas para ello. ¿Listo? Bueno, eso era que teníamos como un elemento allí pendiente, ¿listo? Entonces, ahora pues vamos a hablar de cuáles son los componentes esenciales, ¿cierto? Para la accesibilidad web. Entonces, en primer lugar, pues vamos a hablar de, digamos, de la accesibilidad, pues de que depende de varios componentes que necesitamos que trabajen juntos entre sí, ¿sí? Y pues digamos, cómo mejorar estos componentes antes de unirlos, pues pueden mejorar sustancialmente, digamos, la accesibilidad de la página como tal, ¿sí? Por completo. Pues mire, esencialmente, pues digamos, vamos a decir que hay varios componentes que son diferentes, pero que se relacionan dentro del desarrollo web. Y pues que, digamos, como desarrolladores se tiene que garantizar una buena interacción para que pues trabajen juntos y pues en el objetivo que estamos planteando ahora, o sea, que esa interacción garantice que la web, que la página sea accesible a las personas con discapacidad y a los que no la tengan, ¿cierto? Entonces, bueno, hablando entonces de estos componentes, vamos a empezar hablando de lo que es el contenido. Entonces, miren, es el contenido, pues bueno, como su nombre lo indica, hace alusión a la información que se encuentra disponible en la página web o en una aplicación web. Entonces, digamos, de forma natural vamos a encontrar lo que son textos, lo que son imágenes, lo que son sonidos, ¿cierto? Entre otras cosas. Y pues digamos que cuando ya entremos a retomar, bueno, a repasar para los que no lo a los que ya lo han visto y a los que no lo han visto, cuando entremos a ver la parte de HTML5 con CSS, vamos a ver que, pues digamos, hay unas secciones de código o marcadores, ¿cierto?, que definen la estructura y cómo se va a presentar el código, la interfaz, al usuario, ¿cierto? Que vamos a entrar a hablar de lo que son las estructuras de las cabeceras, del body, de los footers, ¿sí? Del que les digo, bueno, de los paneles de navegación, etcétera, y todas esas condiciones. Hablando, pues bueno, de otro elemento, digamos que ya sería, bueno, la cuestión de los navegadores web y los reproductores multimedia, ¿sí? Que pues esos ya entrarían a llamarse como otros agentes de usuario, que de hecho esos también tienen como cierta relatividad de cómo se despliegan, dependiendo pues también de los complementos que se tenga instalado en un navegador u otro, y de hecho, de los accesos o de los elementos que permita utilizar, digamos, un navegador u otro, ¿cierto? Porque pues hay muchas veces en las que por de pronto decir limitaciones
de los equipos de cómputo, se tiende a utilizar otro tipo de navegadores como más ligeros, ¿cierto? Pero hay algunos de estos que pues precisamente como para optimizar su funcionamiento y de hecho también como para que pesen menos, pues tienden a sacrificar algunas de estas cosas y que tienden a como a limitar, ¿no? Esa experiencia de usuario. Entonces también como para que lo tengamos en cuenta. Bueno, tecnologías de asistencia. En algunos casos vamos a encontrar lo que son lectores de pantalla, algunos teclados alternativos, ¿cierto? Como para garantizar esa accesibilidad. Interruptores, software que permiten escanear y leer texto que digamos que tengan en un libro o algo así. Bueno, de hecho, en la próxima clase también cuando hagamos la primera sección, les voy a mostrar una extensión que tiene Google Chrome que sirve para eso, que me permite, digamos, si la página está debidamente diseñada, me permite ubicar y leer, digamos, cuando hay elementos de títulos, de subtítulos, cuando hay menús desplegables en una página, ¿cierto? Como para personas con discapacidad visual. Pero bueno, eso ya lo miraremos en la práctica que haremos después del parcial. Bueno, la parte de conocimientos, ¿no? La parte de, bueno, de las habilidades que tengan como desarrolladores, experiencias tanto de ustedes como de los mismos usuarios, y pues digamos que alrededor de eso, que incluso en relación también trabajando en conjunto con algunos diseñadores, podríamos estar hablando también de lo que son las estrategias adaptativas, ¿sí? Ver incluso, digamos, ahorita con el auge de lo que es el machine learning, la inteligencia artificial, se podría, digamos, optimizar los mismos sitios, digamos, conforme se los va utilizando, ¿sí? O incluso, pues, digamos, desde esos mismos aportes de experiencia de usuario, pues entonces ir mejorando esa parte de accesibilidad, de adaptabilidad, ¿listo? Bueno, hablando de los desarrolladores precisamente, entonces, pues encontramos ya mencionados los diseñadores, los codificadores, autores de contenido, ¿cierto? Incluyendo pues también desarrolladores con discapacidades y otro tipo de usuarios que también pueden aportar al contenido pues como relacionado a lo que mencionábamos en el ítem anterior, que a través de la experiencia pues digamos dan otro enfoque a lo que digamos la experiencia de usuario nos da, ¿no? Digamos desde un punto de vista que solo está orientado o visto desde, pues digamos, las personas que no tienen ningún tipo de limitación o discapacidad, sino que, digamos, crear otro nuevo paradigma alrededor de la experiencia de usuario. Bueno, las herramientas de creación, los frameworks que, pues, probablemente ya conocen o han tenido que interactuar con ellos, sí, que pues básicamente son softwares que facilitan, pues, la creación de sitios web. Herramientas de evaluación, ¿cierto? De accesibilidad web, validadores de HTML, validadores de CSS, entre muchos otros. Hasta ahí, chicos, preguntas, dudas. Señor. Listo, perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, bueno, hablamos de todos esos componentes y pues bueno, digamos, tenemos componentes que según este diagrama que tenemos aquí, habrán unos que están del lado del usuario y otros del lado de los desarrolladores, ¿sí? Digamos, hablando de los desarrolladores, pues como ya mencionamos, pues podrían utilizar herramientas de creación, herramientas de evaluación para crear contenidos web, ¿sí? Que de pronto, pues ahí se puede escapar un poco la parte de la accesibilidad, pero pues de pronto para los que ya han utilizado frameworks, pues se pueden dar cuenta que hay ciertos ítems que, bueno, que de pronto pueden ser rígidos, pero habrá frameworks que de pronto son un poco más flexibles y que podrían, pues, digamos, hacer que si ya la parte gruesa, por así decirlo, del desarrollo está hecha, se podría abordar la parte de optimización y de mejoramiento en relación a esto, a la cuestión de la accesibilidad web. Del otro lado, pues bueno, hablando de los usuarios, vemos que, pues bueno, acá encontraríamos la parte de la utilización de los navegadores web, de los reproductores multimedia, tecnologías de asistencia u otros agentes de usuario, pues digamos, para facilitar esa interacción con el contenido, que pues, como les digo, son herramientas, extensiones como la del ejemplo que yo les mencionaba, que ya van más del lado del navegador que más del lado del desarrollador. Y pues bueno, que digamos con el debido acompañamiento,
se puede adaptar la herramienta, el navegador propiamente, como para que pues se complemente con la parte de accesibilidad que pues en este caso ustedes como desarrolladores entrarían a implementar. Entonces esa sería como la interacción, o sea, ver el punto medio aquí, ¿cierto? Donde el usuario se va a encontrar con lo que ha desarrollado ustedes, ¿sí? Y cómo, digamos, desde la misma parte de la experiencia, pues, del uso de la tecnología, se puede optimizar y mejorar esa experiencia. O sea, que ahí están los recursos, ¿sí? Para garantizar la accesibilidad, pero también se tiene que acoplar debidamente como para que los esfuerzos de lado y lado, por así decirlo, se complementen y, pues, digamos, desemboquen en lo que es la parte de la adecuada experiencia de usuario, ¿sí? Y la adecuada interacción del mismo. Bueno, entonces, de otro lado tenemos lo que sería la interdependencia entre esos componentes. Entonces, decimos que hay interdependencias significativas entre esos componentes. Es decir que, pues bueno, son componentes que deben trabajar juntos, ¿cierto? Para garantizar que la web sea accesible. Por ejemplo, si tenemos el caso de texto alternativo en las imágenes, ¿no? Digamos que haya un texto que sobresalga, ¿cierto? Para personas daltónicas con ciertas condiciones de colores, o pues también digamos que se agreguen allí la parte de los lectores, ¿cierto? Web, para pues que identifique, ¿cierto? Con la estructura de vida, eh, ciertos textos indicando que pues hacen relación precisamente a las imágenes, ¿no? Entonces, miren, eso sería lo que nosotros, digamos, sería desde la parte de codificación, sería agregarle un atributo a cierto texto, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista técnico, sería eso, o sea, desde el punto de vista de HTML, sería como al texto que esté vinculado con una imagen, ¿cierto? Agregarle como esto, como un atributo de elemento para que se relacione con la imagen que esté encima o que esté debajo, ¿cierto? Y hablando de las directrices Y, que son pues las que habíamos hablado, que son las que definen los estándares, ¿no? Entre los que están pues el WCAG, el ATAG, el UAG, ¿cierto? Que de hecho es el primero en el que nos vamos a centrar, ya lo habíamos hablado al principio del curso, el WCAG 2.0. Entonces, miren, estos estándares, bueno, ya guiándonos por uno de ellos, que pues bueno, sería este, nos centran a definir cómo se implementa el textos alternativos, ¿sí? Y ciertas reglamentaciones como para decir, bueno, este es el tipo de texto para que se utiliza para los títulos, para los subtítulos, para barras de navegación, para indicar, bueno, el acceso a una interfaz multimedia, para imágenes, ¿cierto? Esos son parámetros que ya vamos a ir viendo e implementando, pero hacen parte de eso, ¿no? De los componentes para garantizar la accesibilidad web. Bueno, desde el punto de vista también de los codificadores, de los desarrolladores, redactar un texto alternativo de manera adecuada, ¿cierto? Porque si vamos a utilizar herramientas de lectura y el texto no está adecuadamente puntuado, no tiene como las indexaciones correspondientes para indicar de pronto que es un subtema o sea, como decir un subtítulo, por ejemplo, entonces de pronto por más de que se esté leyendo, posiblemente pierda contexto. O sea, una persona de pronto que está viendo sabe que hay un título y acá abajo hay subtítulos que vendrían a ser subítems del tema principal, ¿cierto? Pero entonces esas condiciones también se empiezan a arreglar desde el HTML, desde el CSS, ¿no? Bueno, hablando de herramientas de creación, entonces estas herramientas permiten, facilitan y entran a promover elementos que proveen pues los textos alternativos en el marco de las páginas web, ¿sí? Entonces que eso también pues es importante. Hablando de herramientas de evaluación. Entonces esas herramientas de evaluación pues entran principalmente a comprobar la existencia de textos alternativos en la página web. Eso es lo primero que entra a validar porque pues digamos normalmente la parte de diseño se centra en que sea bonito, que sea llamativo, ¿cierto? Pero de pronto como que deja de lado esta parte, ¿no? Para que, como les digo, herramientas, extensiones de estos lectores de texto puedan entrar a interactuar, ¿cierto? Y pues hacer más familiar los textos o el contenido, la información que se muestra en dicha página.
bueno, tenemos los agentes de, de usuario que vienen a ser, pues bueno, los que proporcionan, bueno, la parte de la interfaz humana y pues los que ingresan o acceden a ese texto alternativo. Habíamos mencionado también lo que son las tecnologías de asistencia, ¿no? Del lado del usuario, que básicamente pues proporcionan la interfaz humana al texto alternativo en diversas modalidades. Entonces eso pues también ya lo entraremos a implementar más adelante y a mirar. Bueno, los usuarios, ¿no? Finalmente, que vienen a ser pues bueno, digamos ya de la experiencia y de cómo se facilita esa interacción, entrarían a interactuar y obtener los textos alternativos desde los agentes de usuario o las tecnologías de asistencia que pues mencionamos previamente, cuando sea necesario. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Por mi parte, no, profe. Por ahora no. Vale, chicos. Muy bien. Listo. Entonces, miren, aquí el diagrama nos muestra de cómo se relaciona, cómo viene a manifestarse esto del ciclo de implementación, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos ver que si las entidades de accesibilidad, bueno, son implementadas adecuadamente, ¿cierto? Entonces entran a convertirse o relacionarse con un componente, con un componente. Y pues de hecho, o sea, de este componente, pues es más fácil que se implemente, ¿sí? Y que se relacione con los otros componentes, ¿sí? Que ya mencionábamos, ¿no? Aquí pues ya de pronto tenemos un poco como tal relación cíclica, ¿no? Entonces el contenido, digamos, viene de lo que son los contenidos de autor, los desarrolladores, el código, todo eso. Y del lado del usuario, miren que aquí pues conservamos esa condición, ¿cierto? Para, bueno, si se alcanza a notar, la parte del usuario la habíamos definido pues como con una convención de un color como rosado, ¿sí? Algo así. Y la parte del desarrollador con un color azul. Entonces aquí mantenemos que hay un punto intermedio donde se tiene el contenido, ¿sí? Entonces, del lado del contenido, de donde se coloca por parte de los desarrolladores, con todos sus debidos componentes, ¿cierto? Y del otro lado, pues tenemos también cómo se accede a ese contenido a través, bueno, de lo que habíamos hablado, ¿no? De los navegadores y pues tecnologías de asistencia, ¿no? Aquí, uy, perdón. Uy. Bueno, aquí, entonces, miren, cuando los navegadores web, los reproductores multimedia, bueno, todo eso, y las tecnologías de usuario, perdón, las tecnologías de asistencia y los agentes de usuario, admiten características de accesibilidad, entonces cuando se relacionan bien esos elementos, es mucho más probable que los usuarios demanden características, ¿cierto? Como para mejorar esa experiencia, ¿sí? Y pues entonces, cuando eso funciona, los desarrolladores van a recibir, digamos, mayor retroalimentación y pues entonces van a ser más propensos a, digamos, a implementar ese tipo de sugerencias o ese tipo de experiencias en el contenido, ¿sí? Entonces, miren, digamos que del lado de los desarrolladores, cuando un desarrollador desea implementar una característica de accesibilidad en su contenido, ¿cierto? En su contenido que está poniendo aquí, es mucho más probable que exija que su herramienta de creación, la herramienta, el framework que esté utilizando, pues facilite esas tareas de implementación de accesibilidad. Entonces, avanzando en esa cadena, ¿cierto? Entonces, si ya se crean herramientas que faciliten la implementación de ese tipo de características, es mucho más probable que los desarrolladores lo implementen en su contenido, ¿no? Sí, porque pues, digamos, seamos sinceros, o sea, si el desarrollador va a agregar y va a implementar ese tipo de elementos, pues va a ser, va a ser más trabajo, por decirlo de alguna manera, que pues utilizar un framework más directamente, ¿no? Pero si ya el framework como tal ya incluye estas características de accesibilidad, ¿cierto? Entonces, pues bueno, va a ser mucho más fácil adaptar los contenidos, ¿sí? Bueno, entonces, o sea, es que es como decir como una cadena, ¿no? Si el usuario empieza a dar a conocer más sus necesidades, sus experiencias, entonces eso va a llegar más de la mano al desarrollador, ¿no? Ahora, si el desarrollador, al conocer eso,
va a implementarlo más, pero a su vez también va a requerir de herramientas, de frameworks que tengan ese tipo de características, ¿no? Entonces, si ya empieza a surgir más demanda de parte de los desarrolladores, entonces cada vez más se van a crear frameworks con esas características de accesibilidad, ¿cierto? Y pues bueno, cuando ya los frameworks empiezan a incluir esas características de accesibilidad, ¿cierto? En sus contenidos, ¿cierto? Entonces es mucho más probable que los desarrolladores y los usuarios, ¿cierto? Exijan a estos agentes de usuario que admitan este tipo de características, ¿sí? Entonces, digamos, es como una pirámide, ¿no? Entonces empiezan los usuarios, luego los desarrolladores a quienes crean estas herramientas, y pues los creadores de estas herramientas o agentes de usuario, pues bueno, empiezan a implementar eso. Sí, entonces es como, de alguna manera, por así decirlo, como crear esa necesidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Crear esa necesidad y ese mercado, ¿cierto? Para que pues empiezan a surgir cada vez más este tipo de implementaciones, ¿cierto? Y pues que bueno, que se empiece a complementar esta rueda, este ciclo, ¿sí? Para que se va retroalimentando y se van creando mejores herramientas, mejores contenidos de accesibilidad y así, pues como para ir creciendo este tipo de estándares y este tipo de prácticas, podríamos decir también, ¿no? ¿Sí es claro, chicos? Sí, bro. Bueno. Profe, qué pena, me acaba Sí, de hablar Jason, los dos Jason, ajá. y que Jason Chavaco está sin energía por allá en el pueblo que él vive, y lo mismo Pino. Ah, Entonces, ¿están hablando por WhatsApp? sí me escribieron ahorita Ah, los Juan. para que los excusara, porque no, yo no, solo datos, pero pues será una recarga de 1000, no sé, porque de que no me conectan. Claro. Bueno, igual, pues ya vemos que la clase está quedando grabada y pues como para el parcial, de pronto si ya pueden repasar aquí y pues igual yo les voy a compartir las diapositivas, ¿no? Pues como para que no queden tan perdidos. Sí, profe, sí, como igual vas a subir las diapositivas al grupo, entonces ahí yo les entrego la info. Listo, listo, listo. Bueno, gracias. Y bueno, a ver qué más podemos decir en esta parte. Bueno, ¿por qué hablamos de un ciclo? Porque, digamos, si de pronto alguno de estos componentes, por decirlo de alguna manera, se vuelve o es débil dentro de ese ciclo, ¿sí? Puede resultar en que, pues, esta relación, digamos, de estos elementos, pues termine siendo una implementación que no sea coherente, ¿sí? Entonces, miren, digamos que si de todos estos componentes, alguno de ellos tiene algún soporte, digamos que sea deficiente, ¿sí? De pronto se puede entrar como que a intentar compensar esos componentes a través de, bueno, otra solución, otro ítem que pueda mejorar ese componente deficiente. Sin embargo, pues eso puede entrar a requerir mucho más esfuerzo y pues a la larga no termina siendo bueno para la accesibilidad en general, pues para toda la relación, ¿sí? Por ejemplo, digamos que los desarrolladores entrarían a hacer más trabajo para compensar alguna falta de soporte en accesibilidad de alguna herramienta que utilicen, de algún framework, ¿cierto? Pero se entraría como a codificar algo que ya está marcado, ¿cierto? Pues lo que uno siempre dice, ¿no? Que de pronto es mejor o es más fácil arreglar un código propio que entrar digamos, a mejorar un código ajeno, ¿sí? Porque pues entraría como uno a tener que entender un código de otra persona, a meterse como en la lógica de esta otra persona, ¿cierto? Para poder hacer los cambios y adaptaciones necesarias, ¿no? Entonces, bueno, digamos eso del lado de los desarrolladores. Por ejemplo, digamos, un usuario puede entrar de pronto a hacer más trabajo para compensar lo que falte de parte de la web o de parte del navegador, de parte de los reproductores, ¿cierto? Pues como para mejorar esa accesibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, que digamos que tenga que entrar a buscar, a instalar otros navegadores que de pronto se incluyan la herramienta o incluyan la facilidad para ver mejor la página. Bueno, entonces,
digamos que en términos generales, tratar de, como decir, tapar hueco en un lado y tapar huecos en otro, termina como, pues bueno, no ejecutándose bien y pues el resultado termina siendo una muy mala accesibilidad, ¿sí? Entonces, básicamente, pues así que, aunque los otros elementos sean muy buenos, ¿cierto? Pues lo que habíamos dicho, perdón, no garantizan, digamos, que hay una buena coherencia entre los elementos, ¿cierto? Y pues que básicamente termine siendo incluso imposible para que una persona acceda a ello, una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso como mencionarlo ahí, pues la importancia de que todos tengan como un mismo nivel, por así decirlo, para garantizar la accesibilidad. Bueno, de otra parte, entonces vamos a hablar un poco de de las directrices y de las normas que hay, ¿no? Entonces, miren, ya habíamos mencionado el WAI antes, ¿cierto? Que pues básicamente es la iniciativa de accesibilidad global, ¿cierto? Que es como una subdirectiva del consorcio World Wide Web, ¿no? Que son los que pues básicamente se encargan de desarrollar estándares para la accesibilidad web, para diferentes componentes, ¿no? Entonces, miren, tenemos ATAG, que ya habíamos mencionado, que pues básicamente es el estándar o lo que se encarga de la descripción general de directrices para accesibilidad de herramientas de creación, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, pues está centrada en las herramientas de creación, o sea, en mejorar ese componente. El WCAG, entonces, es la información general sobre directrices de accesibilidad al contenido web. Entonces, bueno, como su nombre lo indica también, aborda el contenido web y pues es el estándar que utilizan los desarrolladores, o bueno, el componente que entrarían a utilizar ustedes como desarrolladores, pues también los creadores de herramientas de creación, valga la redundancia, y los que están encargados de la implementación de herramientas de evaluación de accesibilidad. Entonces, este componente es como más amplio, digamos, o esta iniciativa es un poco más amplia. Tenemos la UAAG, que por sus siglas en inglés, pues bueno, es la User Agent ¿qué? Accessibility Wilderness, esa, perdón. Entonces, que esa está más dirigida a los navegadores web, ¿sí? Pues que son los responsables de desplegar, bueno, eso, ¿no? Los reproductores multimedia y también los aspectos de las tecnologías de asistencia, ¿sí? Entonces, miren, esas directrices, ¿cierto?, de accesibilidad, pues bueno, están basadas en especificaciones técnicas fundamentales de la web, ¿no? O sea, del consorcio de la World Wide Web, ¿no? Y pues básicamente se desarrollan en coordinación con los otros elementos, ¿sí? De la parte de la WAI, ¿no? Y las especificaciones técnicas como tal bueno, ese consorcio se llama el W3C, ¿sí? Por las 3W y pues C de consorcio, ¿listo? Vamos a llamarlos así pues de aquí para abajo. Entonces, ¿cuáles son esas especificaciones técnicas? Pues bueno, ya serían el HTML o HTML5, ¿cierto? El CSS, el SVG, SMIL, bueno, etcétera. Todos esos elementos, ¿no? Y pues bueno, el W3C pues también desarrolla especificaciones técnicas que abordan directamente la parte de la accesibilidad. El primero de ellos es el ARIA, ¿cierto? Que son las aplicaciones de Internet enriquecidas para ser accesibles, ¿sí? Entonces, miren, es una suite que define pues la forma en que las aplicaciones web se tienen que hacer para que sean más accesibles para las personas con discapacidad. Entonces, miren, esa especificación ayuda especialmente con contenidos dinámicos, controles de interfaz de usuario y pues bueno, digamos que esas interfaces de usuario pues desarrollados como con, por ejemplo, Ajax, HTML, JavaScript y pues otras tecnologías relacionadas, que de hecho pues ahora vemos que hay muchas más alrededor de eso, pues Angular, bueno, Django no tanto, Django es como más del lado de base de datos, pero bueno, en fin, en sí serían eso. Entonces miren, aquí en el diagrama nosotros podemos ver, ¿cierto? Pues lo que les acabo de mencionar. Entonces miren, de manera
general, entonces tenemos las guías de accesibilidad, que son las 3 primeras que habíamos mencionado acá, o lo que también serían los componentes de accesibilidad, ¿sí? Dentro de ellos, entonces, encontramos las especificaciones técnicas, ¿no? Que son, pues, bueno, lo que es el área, que ya habíamos hablado, que pues está orientado, bueno, desde Ajax, todo eso, y pues también agrupa los otros elementos del W3C, entonces HTML, CSS, pues que también las habíamos mencionado. Entonces, estos están aquí en el medio porque de un lado pues están los desarrolladores para poderlas utilizar y pues bueno, para regirse bajo esas especificaciones técnicas, y del otro lado pues estarían los usuarios, ¿sí? Pues en la parte del área, ¿cierto? Como para medir las experiencias y que son básicamente los que van a dar validez y sentido a este tipo de reglamentaciones y a ese tipo de estándares, ¿no? ¿Sí es claro, chicos? Señor, ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? a mí no. Bueno. Bueno, entonces aquí ya vamos a pasar entonces a la parte de los estándares, ¿no? Entonces, en estos estándares tenemos, bueno, lo que son las recomendaciones generales, pues que tiene el W3C, que ya hemos dicho, ese consorcio, ¿no? Que desarrolla, pues bueno, los estándares internacionales, ¿no? Que pues están el HTML, el CSS y muchos otros más, ¿no? Básicamente estos estándares, ¿sí? Ya en el medio, ya en el contexto, se llaman recomendaciones de la W3C, ¿sí? Perdón. Y pues básicamente el soporte para accesibilidad de todos estos estándares, o bueno, de estas recomendaciones, está revisado por el Grupo de Trabajo de Arquitecturas de Plataforma Accesible, mejor conocido como APA, ¿sí? Bueno, de pronto es un poco diferente del APA que ustedes conocen, ¿no? No de escritura de artículos, ¿no? Pero pues la sigla es igual. Pero bueno, acá en el contexto entonces se refiere a quienes revisan estas recomendaciones del W3C, ¿no? Uy, quedamos aquí. Bueno, ese fue como un adelanto. Igual es que tenemos que revisar unas cosas, pues de pronto para ya irlas implementando con el ejemplo. Pues como para ya entrar, como les decía, a ver las pautas desde el principio. O sea, vamos a ver como la estructura general del HTML, ¿cierto? Y vamos a ver cómo es ese mismo HTML, pero ya aplicándole estas pautas, estas reglas de accesibilidad, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vemos con el ejemplo directamente. Aprovecho el instante ahorita para preguntarles, ¿cómo les fue con la instalación del Visual Studio? ¿Ya lo tienen? Sí, profe, ese yo lo tengo.